¿Los admiten? Ahí va. Buenos días tengan todas y todos ustedes a este ciclo de conferencias de medición de infraestructura. Les agradecemos muchísimo su participación. Tenemos el día de hoy una espléndida presentación del doctor Héctor Villarreal y estará siendo conducida en esta ocasión ahora pues por la doctora Clara Luz Álvarez. Entonces, pues Clara Luz, Héctor, les doy la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia que hoy nos escucha. Agradezco mucho al INEGI y al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM la convocatoria que ha tenido estos foros. Soy, para las personas que nos escuchan, soy una persona de 50 años, mujer de cabello corto y traigo una mascada multicolor. Y el día de hoy tengo el privilegio de estar presentando a Héctor Villarreal Páez, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Además, Héctor Villarreal es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 desde el año 2005, doctor en microeconomía aplicada y maestro en ciencias con especialidad de economía por la Universidad de Wisconsin-Madison. Así también tiene una licenciatura en economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Como académico, el doctor Villarreal ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e internacional, ha dirigido tesis, participados en un sinfín de congresos. Coordina actualmente el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que es un organismo de la sociedad civil especializado en investigación en economía pública y finanzas públicas. Es asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social, temas en los que tiene una participación constante en medios impresos y electrónicos. Fue director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados e investigador del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin. Sin más preámbulo, Héctor, te agradezco mucho que estés con nosotros y te cedo la palabra. Al contrario, Clara, muchas gracias por la presentación y miren, estoy muy contento de estar aquí. De repente las fechas, yo sé que puede ser un semestre complicado para muchos, pero desde que este proyecto lo estaban gestando eh, INEGI con el PUED y todo, pues la verdad es que me dio mucho gusto. Es un tema importantísimo y del que platicamos relativamente poco. Yo lo que espero de este seminario, de todas estas sesiones que hemos estado teniendo, pues es que surja una buena reflexión. El día de hoy, eh, déjenme compartir mi pantalla. Traté que la presentación, Clara, ¿me confirmas que la puedan ver ahí, por favor? La vemos muy bien, Héctor. Excelente. Miren, traté de que fuera una presentación relativamente ligera. Eh, yo ahorita soy profesor en el TEC de Monterrey, soy líder de la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica. Hago la aclaración que yo salí de CIEP en diciembre del año pasado, su directora ejecutiva ahorita es la doctora Alejandra Macías. Esta presentación, sin embargo, la verdad es que la trabajamos en conjunto, tanto por el lado de ITED como por el lado de CIEP. CIEP ha venido pues desde hace varios años viendo la perspectiva fiscal en la parte de infraestructura. Y bueno, es un tema que consideramos muy importante. Les comentaba, traigo una presentación relativamente ligera. Voy a empezar tratando de ver cómo ha evolucionado la parte fiscal con respecto a la infraestructura pública, y esto me debe de pavimentar el camino para plantear 3 o 4 tesis al final que yo quisiera que pudiéramos discutir. Voy a tratar que no sea una presentación muy larga,
a ver si Ricardo y Enrique están de acuerdo, pudiéramos abrir una discusión y pues comentar y espero que el ejercicio sea enriquecedor para todas, para todos. Bueno, entonces, infraestructura y sistema fiscal. Déjenme, a ver, voy a empezar con algo que pudiera ser muy obvio para muchas, para muchos. De cualquier manera, creo que nuestro marco de referencia es importante. El desarrollo de infraestructura tiene el potencial de generar beneficios en la sociedad, en económico, en equidad, son muchas las dimensiones. Primero, es determinante para el crecimiento económico. Segundo, la inversión en infraestructura, particularmente la inversión pública, afecta la distribución del ingreso. Si queremos pensar en términos de ODS, en educación, en salud, en sostenibilidad o en sustentabilidad, como le quieran llamar, la infraestructura también juega un rol bastante importante y nos puede ayudar, y esto es algo que durante mucho tiempo era un tema relegado desde mi punto de vista. Ahorita el Banco Mundial, el BID, la OECD están insistiendo mucho, puede ayudar a cerrar brechas entre hombres y mujeres. Entonces, una buena intervención en términos de inversión en infraestructura también la debiéramos pensar con perspectiva de género. Traigo cuatro ejemplitos o tres, cuatro comentarios por ahí a mediados de la presentación. Pero este es el marco de referencia del que voy a partir para la discusión. Me voy a ir relativamente rápido. De cualquier manera, sé que te suelen hacer preguntas y comentarios al final. Si para alguien algo no estuviera claro, no tengo ningún problema en que me dijera, oye, Héctor, puedes aclarar o comentar y todo. Digo, encantado de la vida. A ver, y me da mucho gusto que esté presente en el seminario Juan Carlos Moreno Brid, muy buen amigo, consejero de CIEP. Y una de las voces más autorizadas que ha insistido desde hace tiempo en esto. Inversión pública fue una variable de ajuste. Entonces, si nosotros pensamos en cómo era el sector público a finales de los 70, principios de los 80, teníamos una inversión pública en infraestructura que rondaba el 10% del PIB. 10% del PIB. Alguien me va a decir, bueno, Héctor, era otro país, era otro mundo, veníamos por este primer auge, por este primer auge petrolero, las inversiones en Pemex eran muchísimo, movía esto el balance, por supuesto. Pero es importante recalcar que con las crisis financieras de los 80s y de los 90s, y nos vendría a cambiar el tablero de manera muy importante, pues la variable de ajuste probablemente que sufrió los cambios en magnitud más considerables, pues fue precisamente la inversión en infraestructura. Esto, o sea, una caída del 10 al 4% es dramática y viene a cambiarnos el modelo. De alguna manera sale la inversión pública en infraestructura de escena y poco a poco la inversión del sector privado ha ido retomando ese rol de manera parcial, porque como discutiremos en los siguientes minutos, no es que la inversión privada esté mal, por el contrario, se necesita, pero hay muchos rubros que para el sector privado no son de su interés. Entonces, en el momento que el sector público no está ahí, pues son básicamente rubros que se abandonan. Y quiero insistir, una caída del 10 al 4% vendría a ser bastante importante. A ver, otro dato que
que creo que es importante. Durante la primera década del siglo XXI, la inversión pública en infraestructura pues estaba en niveles bajísimos. Hubo un esfuerzo por ahí en el segundo año del presidente Calderón de tratar de incrementar este gasto. Digo, en términos relativos eran incrementos importantes, a lo mejor para el tamaño del sector público, pues eran incrementos pequeños, pero sí hubo un esfuerzo por subir eso. Después, ya en este sexenio, bueno, más para ser justos, desde que hubo el apretón fiscal en los últimos 2 años, por ahí del 2016, con el presidente Peña, la variable de inversión en infraestructura se vuelve a utilizar como variable de ajuste. Entonces, esto va a tener, una serie de efectos y de consideraciones que ahorita quisiera platicar. ¿Cómo estamos? Y bueno, se puede ver aquí el incremento que hubo al principio de la segunda década, después cómo va a venir el ajuste, muy marcado en este sexenio, pero parte de lo que quiero platicar es que hay rubros. Y la frase puede ser un poco fuerte, yo no quiero ofender a nadie, pero si vemos nuestra inversión en educación, en infraestructura, de educación, de salud, realmente estamos discutiendo la miseria. Incluso en comunicaciones y transportes, que espero que esto nos pueda dar pie a una discusión al final, la inversión en infraestructura pública es bajísima, bajísima. Muchos de los años en la década que va del 2010 al 2020, no llegábamos ni a medio punto del PIB. Entonces, esto de alguna manera, de alguna manera coincide con un modelo donde se concesionan muchas carreteras privadas, etcétera. Pero yo quiero insistir, hay proyectos que al sector privado no le interesan. Ciertas carreteras, ciertos caminos, no hablemos de puertos. Entonces, podemos ver cómo, y esto ha salido a relucir durante todo el seminario que empezó desde septiembre, y México es un país que tiene muchas carencias en términos de infraestructura para comunicaciones y transportes. Y es un rubro que te pega de manera directa en crecimiento. Entonces, un poquito haciendo un recuento, somos un país que gasta muy poco en infraestructura y de lo que gasta, un porcentaje muy considerable es en el sector energía. Dígase, es infraestructura para Pemex y para CFE, y no necesariamente una infraestructura con una visión de desarrollo. Quizá el caso, digo, sin alimentar ni filias ni fobias, pero pues quizás un caso emblemático es que estamos invirtiendo del poco dinero que tenemos, una buena parte de este sexenio en una refinería de la que no existen ni corridas financieras, y tenemos al mismo tiempo muchísimos problemas en transmisión de energía eléctrica. Y ya Clara nos hablaba hace un par de semanas de, pues bueno, qué ocurre en términos de cobertura de banda ancha de Internet, etcétera. O sea, entonces hay un desbalance muy serio. A ver, sin quererme comer demasiado tiempo, no quiero dejar de señalar dos sectores que han vivido una tragedia. Uno es la falta de infraestructura en el sector educativo, si de por sí era poco, tiene en los últimos años unas caídas dramáticas. Miren las tasas que podemos encontrar.
el sector público esencialmente abandonó la infraestructura en educación. Entonces, de repente llegamos a cosas que pues, nos deberían de dar vergüenza. CIEP trabajó por ahí unas estadísticas hace 2, 3 años, estábamos todavía en el corazón de la pandemia. Ocurre que aproximadamente una cuarta parte de las escuelas públicas en el país no tienen ni agua potable. De ese tamaño es el problema. Entonces, no es algo teórico, no es una discusión filosófica. Una cuarta parte de las escuelas públicas en el país no tiene agua potable. El dinero está en otro lado. Ocurre algo similar con el sector salud. Saludos, Dinamarca. Vemos cómo el número de camas por 1000 habitantes en el sector público va de picada con una inversión muy, 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 muy reducida. Entonces, tanto en educación como salud, gastamos poco, pero de lo que gastamos, pues un porcentaje muy alto se va a la operación. El gasto en infraestructura es mínimo. No quiero dejar de mencionar esto porque me parece que es una línea de investigación muy innovadora y además muy necesaria. La infraestructura tiene, tiene implicaciones de género muy considerables. ¿Por qué en la medida que nuestra infraestructura energética no tiene buen nivel, esto penaliza más a las mujeres? Ocurre lo mismo con transporte público. Necesitaríamos estar pensando en un transporte público mucho más vigoroso, con horarios adaptados, con rutas de actividad, de las actividades realizadas principalmente por mujeres. El que estemos invirtiendo tampoco en vivienda con una perspectiva social, pues está más que demostrado que viviendas muy pequeñas, hacinamiento, tiene un efecto directo en violencia contra mujeres, niñas y niños. No hablemos de los centros penitenciarios femeniles. Hay por ahí una, una serie de, de documentos que ya se han elaborado, y el que las escuelas estén lejos de los hogares tiene un efecto mayor sobre la deserción de mujeres que de varones. Entonces, eh, a lo que voy es que los efectos sociales de tantas limitaciones en infraestructura se pueden ver en educación, se pueden ver en salud, se pueden ver en género. Creo que todavía vamos bien en tiempo. Muy, muy, muy rápido, salgo de los datos de cómo ha estado la presencia del sector público en infraestructura, y quisiera tomarme unos minutos para discutir 4 tesis. Bueno, a ver, hay un dato, perdón, hay un dato que no dejé de mencionar. Y si no logro ver en el video Juan Carlos, pero a Juan Carlos Moreno Brit, pero espero que no le caiga mal el desayuno. Si ustedes se van Jamás cualquier cosa que diga siempre me cae bien, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si ustedes se van a paquete económico 2023, pues hay una noticia que debería ser preocupante. Hay por ahí unos requerimientos financieros grandes para este año, y si ustedes se iban a los criterios generales de política económica, la Secretaría de Hacienda proyecta que estos requerimientos financieros iban a caer como 1,5 puntos del PIB. Entonces uno pensaría, bueno, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor Hacienda está pensando en mucho crecimiento económico. Pues no. Oye, pues es que a lo mejor están pensando que va a subir la recaudación. Pues tampoco. Resulta que otra vez vendría la inversión en infraestructura como variable de ajuste. Y están pensando que para poder cuadrar los números
a partir del 2024 nos iríamos a una inversión pública de 2.2%. No es nada. Y esto tiene consecuencias en casi cualquier sector que puedan pensar. Me llama la atención que esto debió de haber sido motivo de escándalo. Yo no vi una sola nota en el periódico que trajera el tema. Ahí la dejo. Empiezo ahora sí con 4 tesis. ¿Qué implica que México tenga un gasto público en infraestructura tan pequeño? Muchas cosas. Y vamos a discutir algunas urgentes. Primero, tenemos que repensar esta discusión ya muy vieja, que básicamente lo que les quiero decir es que temiendo un crowding out, olvidamos un crowding in. Y me disculpo para las compañeras, compañeros que no estén familiarizados con esto. Es un término muy macro. Todo esto se estudiaba en los 80s, después en los 90s, pero la lógica del crowding out esencialmente era, ¿sabes qué? Si tú tienes un gobierno que está invirtiendo de manera muy importante y esta inversión se da vía mercados financieros, va a haber una presión al alza en las tasas de interés, lo cual va a ser más complicado que el sector público participe. Incluso por ahí hay otras teorías de crowding out donde dicen, ¿sabes qué? Pues es que en la medida un sector público vigoroso cobre muchos impuestos, pues esto va a causar una restricción financiera en los privados. Incluso por ahí se decía, no, pues es que si el sector público participa en infraestructura y está construyendo carreteras y caminos y está haciendo clínicas y escuelas, pues baja los rendimientos del sector privado. Los pamplinas, a ver, los 3 efectos que acabo de describir probablemente existan, pero son de segundo orden comparado con un crowding in. Lo que estamos observando ahorita es que, además de que la inversión en infraestructura del sector público puede tener efectos en crecimiento muy importante, y hay una serie de trabajos del Fondo Monetario Internacional sobre multiplicadores fiscales por infraestructura bien interesantes, pero hay cosas que son más primigenias. Por ejemplo, pensemos en el sexenio anterior en el fracaso de las zonas económicas especiales. Queríamos que hubiera empresas ancla y que llegara actividad económica a una serie de zonas con estímulos fiscales, pero la infraestructura era tan precaria que no había manera de que esto ocurriera. Si las empresas no tenían carreteras, no tenían puertos para transportar mercancías, si no había líneas que transmitieran electricidad, que hubiera un sector energético competitivo, nunca se iban a poner ahí las empresas. Entonces, esto nos debería de llevar a pensar ahorita y acabamos de presentar hace un par de días el libro de Raimundo Campos de desigualdades en la Escuela de Gobierno del TEC. Raimundo muy preocupado por las disparidades regionales. Pues caray, sin una inversión en infraestructura muy fuerte en el sur del país, pues va a ser muy difícil que estas zonas se suban al nearshoring, que conecten con otros sectores del país en términos económicos y todo, no va a ocurrir. Entonces, sí puede haber un crowding out, pero tendríamos que estar pensando en términos de un crowding in. Bueno, ¿qué sigue? Ya entendimos que necesitamos un mayor público en infraestructura. Y con puro voluntarismo, pues pudiéramos decir, hagámoslo. El problema es que no es tan fácil. Y aquí me voy a ir muy rápido.
Dura realidad, estoy pensando en el PEF, en el presupuesto de egresos 2023, pues ocurre que entre pensiones y servicio de deuda traemos un 8.8% del PIB, que para nuestros ingresos tributarios de 14.7, pues es más del 60% de los ingresos tributarios. Y si nosotros vemos cómo se ven las tasas de interés y cómo va a seguir creciendo el gasto en pensiones, este 8.8 se va a acercar mucho al 10% del PIB en 2024, un 9.4, un 9.5 al menos. Hay que recordar que a la no contributiva le falta todavía un brinco, que fue lo que acordó el presidente López Obrador. También va a ser un servicio de deuda más alto, entonces vamos a andar por ahí de un 9.5, un 9.6 en 2024. Va a ser bien complicado encontrar en el presupuesto dinero para poder invertir en infraestructura. Para cuadrar, estamos ahorita con requerimientos financieros del 4.1% del PIB. No me quiero meter a discusiones técnicas y el servicio. El balance financiero anda en un 3.5, los requerimientos, el servicio de deuda lo estimó haciendo en un 3.4. Por ahí alguien dice, bueno, es que traemos un déficit primario solamente de 0.1%. Hay que recordar que los ajustes en libros y otras tres variables no entran en el balance tradicional, no se consideran para el déficit primario. Independientemente, México no puede cuadrar ahorita sus presupuestos sin requerimientos financieros altos y es probable que eso no cambie en el corto plazo. Cambio demográfico. A ver, Héctor, estamos hablando de infraestructura. ¿Por qué nos metes una gráfica de este tipo? Porque en los siguientes 20 años la población en México va a tener un cambio fundamental. No vamos a entrar pronto en un proceso de reducción poblacional, pero el tope vamos a llegar mucho antes de lo esperado y los siguientes 20 años van a observar un proceso de envejecimiento muy acelerado en nuestra población. No es drama, no es algo para asustarse, pero un segmento que es el de personas de 65 años o más, que en México y en Latinoamérica solía ser muy pequeño, por ahí cuando llegue esta cresta en población, pues de repente va a ser un grupo que va a rondar entre el 20 y el 25% de la población. Muy importante cómo vota, muy importante lo que exige. Por cierto, en términos de infraestructura, demandaría una serie, una serie de inversiones muy particulares, pero en general, y es por lo que quiero traer esto a colación, tenemos un sistema fiscal ya muy apretado y lo que se ha observado en países que ya pasaron por una transición demográfica es que a los adultos mayores no les gusta el gasto en infraestructura. O no es que no les guste, el problema es que si les dan a escoger entre gasto en salud, transferencias, cuidados o estar gastando en infraestructura, pues se van por lo primero. Y esto pasa en todos lados. Un dato que se conoce poco, por ejemplo, es que en Alemania, en varias regiones del país, es tanto los requerimientos de la población mayor en términos de licencia, en términos de salud, en términos de transferencias, en términos de pensiones y todo, que el gasto en infraestructura en el que están incurriendo no alcanza ni a cubrir la depreciación que su infraestructura, o sea, no solo no crece, no están cubriendo la depreciación. Y este es un fenómeno con el que vamos a tener que vivir. ¿Cómo salimos de esta? Bueno, es viernes, no es mi intención poner nervioso a nadie, mi intención es ponernos a pensar. Y quisiera yo cerrar con 4 ideas. Primero, tenemos que irnos a una planeación multianual.
Y, o sea, romper una lógica sexenal y esto tiene que estar apoyado con instituciones. Y aquí el INEGI no es un cebollazo, digo, yo creo que es una institución en nuestro país de la que todas y todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Ha hecho un papel importante evaluando lo que se tiene. Pues bueno, hay que profundizarlo. Necesitamos un muy buen stock de nuestro capital en infraestructura para poder ver dónde están las carencias más grandes y cómo las paliamos. Ojalá que esto ocurra en una planeación multianual. Segundo, yo creo que perderle miedo al endeudamiento selectivo, y hay que ver en qué sí podemos endeudarnos para pagar. O sea, yo creo que el crimen es estar usando endeudamiento para gasto corriente en medio de una transición demográfica. Pero si es para infraestructura, pues yo creo que venga. Tenemos que revisar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Por qué lo digo? Porque en teoría el endeudamiento tendría que ser para proyectos de inversión, en teoría, pero en la práctica, la verdad es que hay muchas formas de hacer trucos contables para que el endeudamiento termine en gasto corriente. Y esto ha sido con la complicidad y participación de las empresas productivas del Estado. Yo creo que sí tenemos que ponernos mucho más estrictos en eso. Tercero, una priorización racional, pero con sensibilidad política. ¿Por qué? A ver, si va a haber muy pocos recursos, esto implica que gastemos bien y puede herir susceptibilidades. Un ejemplo típico es, todos quisiéramos grandes carreteras que entraran al sureste del país, pero pues con el pequeño problema, y no quiero caer en fatalismos, que se nos atravesó la Sierra Madre Oriental. Cualquier proyecto de envergadura tiene pues un costo muy alto. Entonces, pues eso tenemos que pensarlo, cuáles son las alternativas, cómo hacerlo. Y un cuarto tema, probablemente en infraestructura les va a tocar a los gobiernos subnacionales, particularmente entidades federativas, los estados y la Ciudad de México, un rol mucho más activo, y esto también implica mayor responsabilidad fiscal, es decir, van a tener que aumentar su recaudación y gastar en proyectos de infraestructura. Corremos el riesgo que los estados que estén mejor gasten más, que los estados que tienen rezagos se queden aún más atrás. Es una discusión que también hay que tener, pero me parece que no porque unos sí puedan hacerlo, debemos de tener a todas las regiones. Son muchísimos temas. Ricardo, Enrique, Clara, yo pararía por el momento. Muchas gracias, Héctor. Nos has dejado con muchísimas reflexiones. Yo tengo varias reflexiones y preguntas, pero me gustaría dar la palabra a quienes han puesto ya sea comentarios o preguntas en el chat. Juan Carlos Moreno, no sé si quieras hacer tu comentario de viva voz o pasamos a la pregunta de Fausto. Es nada más la bibliografía que está puesta ahí, que una vez que Héctor entró, felicidades de entrada, por favor, pues primero a ambos dos al par de investigadores. Me gustó mucho, y una vez que entras a la introducción por este lado de inversión y el crecimiento económico, entonces cobra todavía más fuerza la necesidad de medir el capital, porque inclusive en funciones muy simples, neoclásicas o como le quieras llamar, el PIB es función de K y de L, entonces el crecimiento de la K, entonces a veces decimos es el crecimiento de la inversión y eso es la segunda derivada del crecimiento está el capital, el crecimiento del capital y el crecimiento de la inversión. Entonces ya entra uno en terrenos, pues, que algunos, bueno, han investigado mucho en el Fondo Monetario, la CEPAL y algunos dentro de la UNAM, entonces lo único que hice fue compartir información ahí para quien le interese y felicidades por todo, ¿eh? Al contrario, y tema relevantísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y enseguida tenemos al doctor Fausto Hernández que está haciendo una pregunta. Fausto, ¿te gustaría hacer la pregunta
de viva voz o quieres que la lea? Pues ya que me haces contestar en viva voz, pues me sigo en la viva voz. Muchas gracias, Clara. Te agradezco muchísimo tu moderación y, por supuesto, agradezco muchísimo a Héctor su disponibilidad y por compartirnos esta excelente ponencia. Felicidades. Al inicio presentaste una gráfica que creo que es fundamental, sobre todo para el objetivo que tenemos en este proyecto. La OCDE está recomendando usar el modelo de inventarios perpetuos. Ya lo están usando casi todos los países, sobre todo de primer mundo. Y necesita una variable fundamental, es precisamente la variación de flujos de inversión. Tú presentas tres tipos: el gasto en infraestructura, el gasto en obra pública y el gasto en inversión pública. ¿Cuál de las tres tú sugerirías sería la adecuada? Y para ello, a lo mejor, mira, tenemos gente, incluso creo que de otras partes del mundo, Héctor, que en la contabilidad mexicana les explicáramos la diferencia de las tres. Clara, esto que acaba de decir Fausto es un gran comentario. Yo no sé si pensabas que tomáramos varios, pero me parece tan importante y de tal magnitud que sí quisiera tomarme un par de minutos. Excelente, adelante, por favor, Héctor, y después le vamos a dar la palabra a Enrique Prudencio, luego a Carla Rojas y luego hay una intervención más. Pero por favor, si gustas de una vez comentar sobre lo de Fausto. Es que mira, es bien importante lo que está diciendo Fausto, porque, y un tema que es recurrente en esto, la verdad es que de repente los economistas en México, hay muy honrosas excepciones, Fausto es de ellos, Juan Carlos Moreno también, de repente se nos olvidan las cuentas nacionales. Y entonces nos hacemos bolas. Y también, si de por sí hay muchas carencias, pues de repente le damos así como que una chaineada. Y es que confundimos mucho la infraestructura nueva, que es este gasto que traté de poner por ahí, con lo que es obra pública. Y dentro de obra pública muchas veces es donde se contiene depreciación. Por ejemplo, esto no necesariamente aparece como infraestructura nueva si nos ponemos a reparar calles o se le está dando mantenimiento a presas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aquí tenemos metido el gasto en capital. Entonces, que el gasto en capital, para hacer las cosas todavía más confusas, pues de repente es como se hacen los ajustes en las inversiones entre años. En los proyectos que duran mucho tiempo, esto es típico. Entonces, sí es bien importante con la discusión a la que nos invita Fausto, y no me quiero salir del tema, pero sí tendríamos que estar pensando, bueno, ¿dónde estamos construyendo infraestructura? ¿Dónde estamos reparando? ¿Cómo puede ocurrir simultáneamente los dos efectos? Que por un lado digas, pues sí, estamos construyendo algunas cosas nuevas, pero se nos están deteriorando las que ya teníamos. ¿Y por qué lo que dice Fausto es tan importante? Porque si tú te quedas con una sola variable y a lo mejor de repente llegas y dices, pues es que la tasa de depreciación es así, no, pues es que entonces no estamos tan mal, si estamos cubriendo eso. Pues no necesariamente. Podemos tener proyectos nuevos y cuando están muy concentrados en un sector eso ocurre, y que al mismo tiempo infraestructura muy básica se te esté depreciando. Entonces, pues bienvenidísimo. Qué bueno que pues, el INEGI es de vanguardia.
Y a mí me da mucho gusto. Si alguien tiene que estar metido en esto, pues es precisamente el instituto, que nos ayude a medir, que nos ayude a explicar, que nos ayude a poner el dedo en la llaga de pues, los rubros más sensibles. Gracias, Héctor y Fausto. Enrique Provencio, por favor, adelante. Muchas gracias, Clara. Héctor, gracias por tu exposición y felicitaciones. Y el punto que quiero plantear, en parte lo avanzaste en tu última respuesta y tiene que ver con la manera un tanto confusa, al menos en su interpretación, de la forma en la que se presenta la información sobre inversión pública. Ya lo acabas de decir, inversión de capital a veces tiene de obra, a veces es otra cosa, no toda la que aparece como inversión física es infraestructura. Es muy complicado distinguir lo que es mantenimiento y puesta al día, etcétera. Para los fines de este seminario y en general del proyecto sobre infraestructura, de INEGI con el PUED, creo que sería muy interesante tener más claridad sobre cómo se podría tener una información de inversión pública que tuviera una más sencilla lectura en relación a la infraestructura. Y aquí pido tu opinión. ¿Crees tú, por el conocimiento y la experiencia que tienes, que se podría reformular una especie de subcuenta a partir de la información de estadística de finanzas públicas sobre inversión, una especie de subcuenta que proyectara mejor qué va a infraestructura, que la clasificara mejor porque está agrupado de manera un tanto gruesa, que permitiera saber qué es reposición, qué son activos nuevos, y si crees que esta información se pudiera retropolar, digamos, si fuera posible hacer esa cuenta de infraestructura más clara, si se pudiera retropolar y tener una serie que nos hablara mejor al país, a la sociedad, sobre finanzas públicas e infraestructura. Ese es el punto que te planteo. Y gracias por adelantado. Al contrario, Enrique, al contrario, digo, pues un honor estar aquí. A ver, se me hace bien interesante lo que estás diciendo, sin afán de herir susceptibilidades. Yo creo que traes una gran tesis ahí, porque desde mi punto de vista, las cuentas del sistema fiscal y las cuentas nacionales de infraestructura no se hablan muy bien. No se hablan muy bien. Digo, de repente las cosas se cuadran, pero se cuadran un poquito a fuerzas. Y decimos, sí, pues encaja porque encaja y todo. Pero si quieres hacer ese mapeo, que además yo creo que sí, sin esta descomposición mucho más fina, mucho más al detalle, es difícil hacer política pública. Incluso, pues es fácil que entre diferentes niveles de gobierno o instancia se echen culpas. Se echen culpas y todo. Para quitarle lo abstracto a la discusión, a ver, ¿por qué no estamos invirtiendo lo suficiente en drenaje? Y ahí sí tendríamos que hacer una descomposición. Ahora, aprovechando este esfuerzo, este esfuerzo que emprendió el INEGI con el PUED, empezando enero, yo lo que les propongo es, déjenme buscar a Fausto Hernández, que además es muy buen amigo mío, ya embarré al pobre Fausto, y a lo mejor por ahí podemos escribir una muy pequeña nota
haciendo una breve propuesta de requerimientos de información. Y con mucho gusto se la compartimos a tanto al INEGI como a la Secretaría de Hacienda. Y no quiero dejar de desaprovechar por ahí, mandarle saludos vi en el chat a los doctores Gerardo Leiva e Ismael Aguilar. Le mando un abrazo a los dos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Muchas Y gracias. Carla Rojas, por favor, si puedes tomar la palabra y después vamos a las preguntas del chat y luego Juan Carlos, te doy la palabra. Clara, muchísimas gracias. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias. Muy buena exposición, muy ilustrativa. Y es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Mencionaste varias cosas. Una de ellas, que el INEGI debe de estar metido en este tema y efectivamente, el artículo 26 de la Constitución dice que el INEGI debe de proporcionar la información, no producirla, pero reunirla para que se haga lo que pide el 25, que es un Plan Nacional de Desarrollo que procure el desarrollo económico y social sustentable del país. Entonces, efectivamente, deberíamos de contar con esa información. Y cuando preguntas tú ahorita, ¿por qué no invertimos en drenaje? ¿O por qué sí estamos invirtiendo en cosas que realmente podrían no ser de tanta utilidad en este momento? Es lo que me lleva a la pregunta de fondo. Nosotros deberíamos de planear el uso de los recursos, tanto naturales como financieros, como sociales, como económicos, en términos de del lugar en el que estamos. Hay un programa general de ordenamiento territorial que diagnostica perfectamente bien cuál es la situación de cada una de las regiones del país, porque si bien tú hablas de que la planeación debe ser multianual, yo te diría también debe ser regional. No, el país no es homogéneo. Entonces, nosotros deberíamos tener en cuenta este programa de ordenamiento general del ecológico del territorio nacional y con base en eso, hacer la planeación regional para detonar lo que necesitemos en cada región, porque las necesidades evidentemente son distintas. Por otra parte, están los programas de ordenamiento territorial. De ellos debería de emanar la programación fiscal, es decir, ¿a dónde se va a ir el dinero? ¿Qué es lo que necesitamos? Quizá necesitamos drenaje en Oaxaca, pero probablemente se necesitan carreteras o más puertos fronterizos para cruzar por Chihuahua porque está causando un problema para el intercambio de mercancías en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y entonces no estamos dimensionando las necesidades específicas de cada región porque no partimos de un plan, digamos, de la necesidad real de cada región. ¿Tú crees que habría alguna manera de que en algún momento se hiciera real esta propuesta teórica de que debemos de planear conforme al territorio? Gracias. A ver, es una gran pregunta y yo creo que bastante difícil. Eh, la respuesta corta, sería sí. Sí, pues definitivamente tenemos que meternos a un enfoque regional de infraestructura mucho más sólido de lo que hemos visto hasta ahorita. El asunto, Carla, es que en la práctica se va a topar con algunos obstáculos, no creo que insalvables, pero que sí tendríamos que poner sobre la mesa. A ver, de entrada, vamos a tener todavía muchos años, y perdón que vuelva a este tema, pero pues es que el presupuesto de repente es una cobija que si jalas de un lado, desnudas otras áreas. Eh, Traemos un problema en puerta de pensiones muy grande, que va a seguir creciendo. Tenemos un sistema de salud que trae un subfondeo muy severo. Ahí también va a haber una competencia de recursos. Incluso tenemos ahí otro gran hueco muy políticamente explosivo que se llama Pemex, que ahorita, como quiera, con los precios del petróleo, ahí nos la llevamos y bla. Si los precios del petróleo en 2, 3 años los volvemos a ver alrededor de los $40, Pemex entra en una quiebra técnica. ¿Por qué quiero mencionar todas estas cosas? A mí me preocuparía que hiciéramos planes regionales muy buenos, bien pensados y todo, pero pues de repente el gobierno federal diga, pues sabes qué, pues con la pena simple y sencillamente no tengo recursos. Entonces,
ahí pudiera estar la tentación de decir, pues bueno, nos vamos a endeudar. Pero si abrimos endeudamiento sin reglas y sin criterios muy claros, está el problema de que todo el mundo va a querer. Entonces yo creo que eso también nos metería en una serie de desequilibrios muy complicados. Y yo creo que vamos a tener una tensión en que sí tendría que existir esta, esta planeación regional, que por cierto, la Secretaría de Hacienda ya está experimentando con una clasificación geográfica. Esto pudiera abrir algunas puertas. Pero de repente, y pudiéramos tener otra tensión de cómo priorizamos. Y doy un ejemplo muy concreto. ¿Sabes qué? Nos interesa meter líneas de transmisión eléctrica que vayan al sureste mexicano. Lo tenemos que hacer porque si tú no metes cierto tipo de infraestructura, va a haber industrias que nunca van a llegar. Pues cuando te pongas a calcular las tasas de rendimiento, a lo mejor no sale el proyecto. Y esto va a causar que mucha gente se rasgue las vestiduras y decir, es que nos están abandonando, hay mexicanos de primera, hay mexicanos de segunda. No, obviamente no. Obviamente no. Entonces, si esto va en serio, tendríamos que discutir mucho las reglas del juego y los objetivos y luego ser consecuentes, mi opinión. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta que nos hace Angélica Hernández en el chat. Ella pregunta, ¿existe algún estudio sobre el impacto de la corrupción en la creación de nueva infraestructura? Es decir, ¿cómo afecta el robo de recursos por parte de funcionarios públicos? Respuesta corta, sí, sí, o sea, y se han hecho diferentes cosas que eh, es un tema bien importante. El término en inglés, si me permite, lo voy a poner en el chat, que es esta cosa, si a la interesada lo busca, Mientras lo es el pones en el chat, mercado. Héctor, yo puse ahí una serie de bibliografías del Fondo Monetario Muchas sobre gracias. corruption y disruption y algunas respuestas a Hernández, pero es tentativo, obviamente lo tuyo va a ser mejor. No, de ninguna manera. Y además es bien importante lo que nos pregunta la compañera, toda esta idea del procurement y todo, la corrupción sí te pega no es exactamente un área de finanzas públicas, pero se está desarrollando mucho mecanismos y todo para hacer mejores compras, para hacer mejor desarrollo de infraestructura. La OSD por ahí tiene un reporte. Aquí en México, alguna vez Mexicanos Unidos contra la Corrupción sacó por ahí también una serie de criterios. Y pues yo creo que es un tema que sí le tenemos que entrar con algunas experiencias mejores que otras, porque si de por sí es poco el dinero y nos vamos a la empíricamente sólida regla del 20, es horrible, pero se dice que el 20% de los presupuestos en todos los proyectos de infraestructura se malversan, pues entonces sí estamos en el hoyo y cavando. Gran tema. Muchas gracias, Héctor. Juan Carlos, me vas a tener que esperar un momentito más porque me gustaría, si por favor, Gerardo Leiva y luego el doctor también Ismael Aguilar puedan hacer sus preguntas si gustan de viva voz. Doctor Leiva. Hola, pues muchísimas gracias, Héctor, por tu, como siempre, interesante y muy aleccionadora presentación. Pues el punto es que algo que veo que trasluce a tu argumento, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionas el tema de
carencias de infraestructura en las escuelas, ¿no? Es el hecho de que no tenemos estadísticas de los acervos de infraestructura, que es, digamos, una de las razones por las cuales se echó a andar este grupo, ¿no? Entonces, la solución a eso, pues es información. Tenemos el antecedente del censo de escuelas que el gobierno federal le pidió al INEGI al inicio de la administración federal pasada y que pues nos dio luz acerca de una cantidad enorme de carencias que tenían las escuelas, ¿no? Tú mencionaste algunas de ellas hace unos momentos, pero si hacemos eso solo de vez en cuando y solo a petición de parte como una cuestión de emergencia, como hice en aquel momento, pues no vamos a salir del hoyo. Entonces parecería que requeriríamos una especie de censos de infraestructura. Y posiblemente sería necesario que esos censos pues fueran censos que se hicieran de manera permanente y cubrieran distintos sectores, tipos de infraestructura y destinos de infraestructura para que podamos tener una idea de dónde hace más falta invertir los recursos, poquitos o muchos que se tengan para ese propósito, ¿no? Entonces, imagino que habría que ir en esa dirección, pero no sé cómo tú estés visualizando que debiéramos avanzar en ese camino. También, por otra parte, podríamos pensar en que las instituciones públicas y privadas a cargo de la generación de infraestructura pudieran generar información como de registros que nos ayudara a simplificar y hacer más barata la obtención de la información sobre los servicios de infraestructura. La pregunta es si has pensado en ese tema, ¿cómo crees que pudiéramos nosotros como INEGI o como parte del sistema de información estadística y geográfica, pues avanzar en esa dirección? Porque pues sin información difícilmente podemos decidir bien acerca de dónde conviene mejor gastar el siguiente peso en infraestructura. No, pues yo creo, Gerardo, muchas gracias. Mira, yo creo que es un gran tema. A ver, tienes razón, esto no puede ocurrir a petición de parte, tendría que ser con una cierta periodicidad. Creo que lo primero que tendríamos que aprovechar pues, es todo este conocimiento que hay en el INEGI para que se proponga una metodología. Y voy a lo siguiente. Es muy probable que medir la infraestructura sea relativamente caro. No por eso debe dejar de hacerse, pero a lo mejor meternos en una lógica 80-20 de decir, si no vamos a lograr medir todo, ¿a qué variables sí se les tiene que poner atención? O sea, tenemos que estar muy conscientes de A, B, C, y algunas no son tan complicadas. Por ejemplo, estoy pensando en todo esto que tiene de la OSD sobre transmisión eléctrica. Pues ahí, a ver, a lo mejor no vas a medir exactamente la vida útil que tenga cada torre en este país, pero puedes hacer por flujo eléctrico pues una aproximación y decir, tenemos esto, y algo similar debe de ocurrir con las presas y pues al menos con las carreteras principales. A mí me parece, Gerardo, que el gran aliado del INEGI en este proyecto pudieran ser las universidades estatales. O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos acercando a la academia a este proyecto. Todos los estados tienen al menos una universidad estatal que se baje, comprometer a las gobernadoras, a los gobernadores, a decir, pues, ayúdenos a medir esto. Creo que se pudieran dar alguna especie de incentivos. Si va a haber poco dinero federal, pues a los estados que primero midan
que sea donde primero vaya el flujo, cuidando disparidades, etcétera, etcétera. Son temas bien sensibles. Pero en lo que yo quisiera hacer mucho énfasis es, sí tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a medir, y me quedo con lo que dices de la periodicidad. Si no la respetamos, si esto ocurre a destiempo y todo, pues no va a haber manera. Y además, quisiera agregarle algo a lo que dices. Hay urgencia, o sea, hay urgencia y todo porque temas también en el que Juan Carlos Moreno ha insistido mucho, pues sin esto no va a haber crecimiento. Y entonces van a ser pocos los recursos y todo, pues más nos vale hacer tiros de precisión, más nos vale estar conscientes de nuestras carencias, a lo mejor de repente nos da pena, pero pues nos la aguantamos. Muchas gracias, Héctor, gracias, Gerardo. Cedo la palabra al doctor Ismael Aguilar, no sé si quiera tomar la voz o quiere que lea su pregunta. Yo la puedo formular, Clara Luz. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por su trabajo de moderación. Gracias, Héctor. Le puse en el chat que recuerdo bien sus años en economía del TEC. Mucho orgullo, pues, de haberlo tenido de estudiante. Al contrario, el doctor Aguilar me dio clases de economía regional y economía del desarrollo. Lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Héctor, mire, yo le preguntaba en el chat, ¿qué tan realista es este supuesto de la planeación multianual? Como que del libro de texto lo entendemos, y que es una necesidad que este país debería de tomarse muy en serio. El asunto es cómo lo hacemos, ¿sí? Porque no pareciera que esa necesidad o ese supuesto que está sobre esa necesidad sea realista, cuando cada año vemos las batallas campales en el Congreso por el presupuesto y la rebatinga por esos recursos cada vez más escasos. Entonces la pregunta es, si no es tan realista como creo que no lo es, ¿qué alternativas tenemos? O en su defecto, ¿cómo avanzar a una presupuestación plurianual? ¿Sí? No, yo coincido. A ver, este ha sido uno de los temas, se pone sobre la mesa, mucha gente le saca la vuelta. Y si en general la plurianualidad es complicada, cuando brincas sexenios se vuelve todavía más. Incluso hay una parte de la clase política que es muy refractaria con este tema. Dicen, es que cómo es posible, cuál es tu mandato, te estás metiendo con mi proyecto político, no les corresponde. A mí me parece que la primer puerta que tenemos que abrir es que se permita y que nos olvidemos de esto de que los presupuestos tienen que tener proyectos circunscritos a un año. Ya medio se le da la vuelta de que de repente se hacen proyectos que todo el mundo sabe que se va a tardar más y los registros contables pues, se arreglan con las famosas ADEFAS y tratan de darle la vuelta. Pero yo creo que ese tabú se debiera romper. Yo creo que ese tabú se tendría que romper, hacernos a la idea eh, de que por qué ha habido ciertas restricciones y muchas veces desde la Secretaría de Hacienda. Cuando se intentaban plantear proyectos multianuales, de repente decía la Secretaría de Hacienda, ¿y quién les asegura que el próximo año vamos a tener dinero? Y ahí es otra cosa en lo que tenemos que visitar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque al no tener una fuente de ingresos, de ingresos claro, lo que termina sucediendo es que te estás limitando a proyectos con presupuestos anuales, porque está cuadrado contra el techo presupuestario de ese año. Y aquí yo quisiera volver
al punto que hacía la pregunta de Fausto Hernández al principio de la discusión. Para esto, la cuenta de capital sí nos pudiera servir. Yo creo que decir, ¿sabes qué? Se van a estar asignando estos recursos y vamos a estar trabajando de la siguiente manera. A mí me parece que si logramos romper, aunque sea de manera muy sencillita, la lógica de un proyecto que dure más de un año, el siguiente paso sería una instancia técnica que ahorita la Secretaría de Hacienda la tiene, pero solo actúa de manera parcial, es hacer un catálogo de los proyectos multianuales y identificando las fuentes de financiamiento. Se va a topar con muchísimos escollos, con muchísimos problemas, porque en la medida que se comprometan presupuestos de otros años, pues siempre va a estar la tentación de mermarlos o a la hora que falte tratar de meterle mano. Yo creo que ahí se tienen que poner una serie de candados, puede ocurrir con la cuenta de capital. Yo no sé si la banca de desarrollo deba tener como garante un rol activo. Efectivamente, la ley, este comentario es importante. Sí, sí está previsto, Fernando, sí está previsto y todo. El problema es que tú puedes registrar estos gastos. Normalmente donde se topa es con la parte de los ingresos y que muchas veces queda como contingente. Es contingente a que haya una fuente de ingresos, que pues esa es una forma muy fácil de descarrilarlo, pero efectivamente. Muchas gracias, Ismael, Fernando, por el comentario. Me gustaría ahora sí, Juan Carlos Moreno Brit, si quieres tomar la palabra y si da tiempo, se la paso también después a Carla Rojas. Sí, muchísimas gracias. Es un tema de historia de las cuentas, mi querido Héctor, porque tiempo atrás, y a lo mejor la pregunta va no tanto a ti, sino a Gerardo y a los colegas del INEGI, tú mencionaste una cosa muy interesante, de que si se hace esta información hay que recopilarla de manera eficiente, etcétera, transparente, accesible y demás. Tiempo atrás, Banco de México recopilaba unas cuentas que se llamaban las cuentas de acervos de capital, que eran cuentas por rama productiva. O sea, no es solo si se invierte, digamos, los normales de cuentas nacionales las tienes en medio de origen, ¿no? Planta de maquinaria, equipo, etcétera. Pero estas cuentas eran qué invertía cada rama. Entonces, y luego eso se perdió, no sé si los queridos colegas de INEGI tienen memoria de ese esfuerzo, cuándo se hizo y cuándo se dejó de hacer, y si están esas series en algún lado, ¿no? Porque es muy importante. Gracias, ¿eh? Como dices, es pregunta para Gerardo. Bueno, sí. Gerardo, ¿quieres entrar? Simplemente para decirles que yo también fui usuario de esas estadísticas hace muchos años y que solo sé que se perdieron. Tal vez mis compañeros de cuentas nacionales puedan darnos más detalles. Las extraño sus números igual que todos ustedes. Bueno, si alguien más de nuestros colegas del INEGI quiere participar, me avisa. Carla, creo que sí hay tiempo. Tenemos todavía unos minutos más. Adelante, Carla, por favor. Gracias, Clara. Héctor, me llamó la atención que a la pregunta de Gerardo Leiva, respondiste que los mejores aliados para el instituto, para el INEGI, podían ser las universidades estatales. ¿No considerarías que sería más fácil que las propias dependencias o instituciones gubernamentales tuvieran que reportar a algún centro de información del INEGI pues sus gastos tanto de capital, de obra nueva, como de operación y mantenimiento, y de una vez zanjar los otros dos puntos que tú decías que se desconoce realmente si se va a obra nueva, operación y mantenimiento? ¿Crees que sería muy complicado armar un esquema así? Gracias. No, mira, pues que la discusión venga, que la discusión venga. A mí lo que me preocuparía,
Carla, del autorreporte por las dependencias es que ocurra algo muy similar a cuando fue el presupuesto basado en resultados y los PBRs, y que cuando se hacía en cada dependencia las matrices de indicadores, pues la verdad es que estaban muy manoseadas. Entonces, no, creo que sin la participación de ejecutores de gasto, pues sería bien difícil hacer las cosas, pero sí me gustaría tener responsables que todo mundo los pensáramos más o menos como neutros. Muchas gracias, Carla. Héctor. Gracias. Tenemos también una pregunta en el chat, si me permites, Héctor. Guadalupe Arreola pregunta, en el cómo crear acuerdos de qué y cómo se va a medir en el tema de infraestructura, ¿cuál sería el espacio idóneo para que jurídicamente permita u obligue a las dependencias a trabajar en el desarrollo de metodologías para la obtención de información sobre infraestructura? Usar la plataforma del SNIEC, le corresponde al gobierno federal coordinar, al INEGI, cómo debe participar, me imagino que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa sería, a ver, tus reflexiones, Héctor, si me haces favor. Perdóname, Clara, no te escuché al final. Sí, ¿quiénes serían, digamos, en esencia las autoridades, digamos, a nivel federal, INEGI, Hacienda, para poder jurídicamente obligar a las dependencias a trabajar en el desarrollo de metodología? Mira, no lo sé. Yo creo que hay aquí un tema, hay un tema de derecho administrativo que no me considero especialista. Yo quisiera digo, la metodología pues la tiene que desarrollar INEGI, sinceramente. La metodología la tiene que desarrollar, la metodología la tiene que desarrollar INEGI sin burocratizar el asunto. Sí creo que en algún punto se tendría que hacer ley. Sí se tendría que hacer ley, y pues bueno, yo creo que ahí en la manera, desde la exposición de motivos, pues lo ideal sería marcar quién es responsable de qué cosa. Pero está muy relacionado, creo que con la pregunta de Carla. Yo lo único que añadiría es que idealmente debemos de cuidar que los incentivos al reporte estén bien alineados, que ahí de repente no necesariamente sería el caso. Tienes incentivos a subreporte, tienes incentivos a sobrereporte, siempre que hay presupuestos metidos, esto yo creo que puede ocurrir. Perfecto, muchas gracias. Ahorita regreso con los comentarios, pero voy a hacer una pregunta. De tu presentación se ve como tanto la inversión pública como la privada en infraestructura, pues son clave, ¿no? Una no debe desplazar ni sustituir a la otra. Ya se platicó sobre el tema geográfico. Digo, en Telecom lo platicamos la sesión anterior. Mi pregunta es, ¿cómo fomentar esa inversión en las zonas que no son rentables? O sea, tiene que ser como zanahoria y garrote. En el caso de Telecom han habido países que dicen, si tú quieres espectro radioeléctrico en la zona súper rentable, tienes que llevar servicios a la otra. ¿Cuál sería el punto? Porque a veces esa discusión entre la libre competencia como el mecanismo idóneo para llevar servicios a todos en todas partes, ya vimos que no funcionó, pero justamente las zonas no rentables es donde la inversión en infraestructura se exponencia. ¿Alguna reflexión que tuvieras, Héctor, en torno a esto? Varias, Clara. Nada más interrumpiéndote, quiero leer un comentario que me parece muy importante de Fernando Cariaga Sánchez. Y los proyectos de la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda se pueden registrar con varios años de horizontes de inversión, pero si no registrar plurianualidad, entonces son contingentes en la disponibilidad de recursos. Son dos cosas diferentes, el registro de proyecto y la plurianualidad que se registra para cualquier concepto de gasto público. Es una diferencia importante.
Entonces, qué bueno que lo menciona Fernando. Mira, el otro tema, Clara, nos mete en una cámara húngara. Y qué bueno que se haga la pregunta, y me parece que es otra de las discusiones a las que tenemos que ir sin tapujos. El país tiene casi 2.500 municipios, 2.490 y tantos y todo. Entonces, cuando te topas con el tema de infraestructura, pues mucha no va a ser viable económicamente. Y a lo mejor ahí sí te metes a una discusión que se va a la esencia de nuestro pacto federal. ¿Qué entendemos? ¿Quiénes son responsables? Y puedes llegar a cosas que son políticamente muy incorrectas. ¿No será que en lugar de llevar infraestructura, tenemos que facilitar que la gente se mueva? No lo sé. Y porque la verdad, con una orografía como la que tiene nuestro país, en un territorio tan extenso, con recursos tan limitados, no estoy peleado con la lógica de derechos, pero me parece que nos vamos a topar con pared, y era un poquito a lo que me refería cuando ponía lo de una priorización racional con sensibilidad política. Pues va a haber cierta infraestructura que la verdad sería una quimera fiscal llevar a ciertas partes del país. Y, y, y me parece que tratar de forzarlo podría llevarnos a una pérdida de bienestar neta. Muchísimas Pero es gracias. bien incómodo, o sea, es bien incómodo decirle a alguien en su cara, pues sabes que con la pena, estás en un municipio alejadísimo, viven 500 personas aquí, todo, pues no va a llegar. O quizá buscar alternativas de qué sí puede llegar. Sí, claro. Pues digo, en el caso de Sí. Telecom, pues no hay que pensar solo en el despliegue de red, puede ser algo satelital, o en otras cosas, pues quizá en vez de carreteras nos convenga pensar en una mezcla de marítimo, pero bueno, ya son discusiones, se nos va el tiempo, pero sí me gustaría leer. José Terán nos comparte que el INEGI tiene publicados en la página de los acervos de capital por entidad federativa 2013, y se están preparando los 2018 para la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales Base 2018, así como las tablas origen y destino de FBQF serie 2013-2020. Y ahí seguramente mis amigas y amigos economistas entienden más que yo. Y también Fernando Careaga nos comparte que en su opinión tendría que ser coordinado en los 3 órdenes de gobierno, porque a las diferentes autoridades les compete diferente tipo de infraestructura y no se comparte información salvo por los proyectos que comparten federación, estados y municipios. Finalmente, el último comentario nos lo hace, perdón que no me aparece el nombre completo, de Raigosa Echegaray. Dice, recordemos que en la administración del presidente Fox se creó un programa de infraestructura municipal y regional basada en la creación de centros estratégicos comunitarios. Creo que era un buen esfuerzo, pero se cayó por diatribas políticas de a dónde llegar primero. Muchas gracias por el comentario. No sé si hubiera alguna otra pregunta o alguna reflexión final que nos quisieras hacer, Héctor, por favor. Bien, pues primero, Clara, agradecerte mucho a ti la moderación. No quiero dejar de agradecer a Ricardo, a Enrique, que me hayan invitado. Muy honrado, muy contento. Yo quiero cerrar con una obviedad. A ver, el gasto en infraestructura es muy importante. Era un poco el espíritu de mi primer lámina. Es importante por cuestiones de bienestar, por cuestiones de desarrollo social, es muy importante por cuestiones de crecimiento. Es muy importante a la luz de que tenemos que remarcar que hay gasto en infraestructura que al sector privado no le interesa.
yo creo que tenemos que desmitificar muchas cosas, porque de repente cosas que al sector privado no le interesan, hay gente que quiere forzarlas y dice, es que con una APP sí llega. Bueno, hay que tener cuidado. Muchas veces las APPs lo único que terminan siendo es financiamiento caro, medio disfrazado de otra cosa. Entonces tendremos que ser muy responsables. Ahora, el problema aquí es que esto no se va a resolver con voluntarismo. Tenemos que tener claro a qué infraestructura le vamos a apostar, cuáles son nuestras prioridades y cómo se van a pagar. Y eso sí lo tendríamos que llevar a una discusión pública. Ojo, sería muy ingenuo, y yo creo que varias de las preguntas ya fueron en esa dirección, y que esto va a ocurrir aislado de la lógica política. Lo entendemos, pero no todo puede ser una lógica política. Aquí hay una parte técnica importante, y yo creo que sí tenemos que ponernos muy truchas en eso. Eh, Hay cosas que no deberían de estar sucediendo. O sea, es increíble lo que estamos gastando en una refinería y al día de hoy yo no he visto una sola corrida financiera. O sea, ese tipo de cosas no deberían de suceder por más politizados que estén las cosas. Entonces, pues bienvenidísimo al esfuerzo del INEGI, del PUET. Yo espero que este seminario pues nos abra a que todo el 2023 estemos discutiendo la cuestión de infraestructura en el país, que es muy urgente. Muchísimas gracias, Héctor. Agradezco la oportunidad de moderar esta interesantísima y que nos lleva a mucha reflexión esta plática que tuviste con nosotras. Y cedo la palabra a Enrique Provencio y a Ricardo también. Muchas gracias, Clara. Gracias también por tu moderación y nuevamente muchas gracias a Héctor por su exposición y a todas y todos quienes participaron con sus comentarios y aportaciones. Gracias y le cedo la palabra a Ricardo. Pues a todos, al PUED, a Héctor, a Clara Luz. Creo que ha sido una exposición muy buena, nos ha permitido reflexionar e intercambiar puntos de vista. Y pues no me resta más que decirles que el próximo viernes sí tenemos también una conferencia. Tenemos una conferencia del ejemplo canadiense, lo que están haciendo ellos. Nos van a presentar lo que ellos consideran el promedio de vida de la inversión y algunos indicadores de vida útil restante de los acervos de infraestructura, que es muy relevante saber cómo están haciendo los canadienses en su caso, para poder ver si nosotros podríamos acomodar algo de lo que están haciendo ellos acá en nuestro. Les agradezco mucho. Ojalá que por favor se puedan conectar a la conferencia del 9 de diciembre a cargo de Scott Weil, Statistics Canada, con esta presentación. Les agradezco y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas.